Buenos días, República Dominicana, buenos días al mundo. Inicia ya Diario 55, la revista informativa más completa que tiene este país. Como cada mañana, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo prestos para llevarles a ustedes todas las informaciones que han acontecido en Santiago, la región, el país y el mundo. La segunda parte, hoy estaremos hablando de transporte. Nos visitan Juan Marte y Gervasio de la Rosa. Como cada mañana, agradecer al santuario Nuestra Señora de la Altagracia por las palabras que recibimos para alimentar el alma y el espíritu. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, a los dominicanos que se conectan con nosotros a través de Super TV Canal 55 y quienes prefieren los dispositivos móviles, los cibernautas y los que están en el exterior. Gracias a todos por estar ahí y por acompañarnos. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Viviendo el lunes 5 de julio, año 2021, han transcurrido ya 186 días, están transcurriendo 186 días, faltan 179 para finalizar el año. Lo ven en pantalla ahí, ya pasamos a la mitad del año. Estamos en la temporada ciclónica, lluvias en algunos puntos de la República Dominicana. Hubo este fin de semana, producto del paso de Elsa, que de un ciclón se convirtió en depresión, de una tormenta tropical de categoría 1, quien afectó algunas de las islas menores de las Antillas y por la República Dominicana en su paso ya deprimido, sí afectó con lluvias algunas comunidades que vimos inundadas, algunos lugares donde colapsó el sistema pluvial y todo este tipo de cosas, como siempre ocurre cuando hay este tipo de evento. Aquí estamos en este lunes 5 de julio, nuestras felicitaciones para Apolinar Ramos, el periódico Camino, que es el órgano de la Iglesia Católica de la República Dominicana. Camino está cumpliendo 40 años en el día de hoy. Y ayer hubo una acción de gracia, una celebración presidida por el arzobispo metropolitano, Monseñor Freddy Bretón, acompañado de otros obispos de la República Dominicana que se trasladaron a Santiago para esta misa. Ayer una fecha también que nos recordaba la muerte de don Antonio Guzmán Fernández. Antonio Guzmán, en el ejercicio del poder, pues se quitó la vida. Ayer vimos precisamente a Iván, que estaba en esta misa de los 40 años del periódico Camino, y ahí otras personalidades compartiendo en la Iglesia Catedral Santiago Apóstol el Mayor. Ayer también, Día de la Independencia de los Estados Unidos, el famoso 4 de julio. Ayer con mucho más libertad los norteamericanos que estuvieron circulando, estuvieron transitando, estuvieron viajando, y en esta oportunidad se incrementó el viaje terrestre, a diferencia del aéreo, que siempre era muy importante en los Estados Unidos. Ahora, con todas las restricciones, los requisitos para usted montarse en un avión, la gente prefirió hacerlo por tierra. Estados Unidos, que el año pasado tuvo un movimiento prácticamente nulo debido al apogeo de la pandemia, de esta COVID que nos ha llevado tanta gente y que tantos han sufrido las consecuencias de este virus, el cual uno no ve todavía una salida en los próximos meses, cómo se están manejando las cosas. Ya el presidente inclusive pues para los próximos días, medidas que restringen en algo, en algunos lugares, el mismo movimiento, podríamos llamarlo, económico, debido al tema de la pandemia que todavía está entre nosotros. Así es. Luego de haberse anunciado
algo desde nuestro punto de vista irracional, volver otra vez al toque de queda a las 10 de la noche en todo el país. Entendemos que, o entendíamos, porque ya se tiene la información de que se va a corregir y que se va a hacer como tiene que ser, con las estadísticas en las manos, y no entendemos por qué, por ejemplo, provincias como Santiago, La Vega, que han llevado buen ritmo en la vacunación, que están fuera de los rangos de tanta contaminación, se volvió a establecer todo este horario a las 10 de la noche para todo el país. Hemos visto a través de las redes que se dice que se va a tomar en consideración para hacer unas modificaciones a este decreto con las provincias que tienen más del 70% vacunados con las 2 dosis y que también la tasa de letalidad y las tasas de contagio no sean demasiado altos. Hemos visto a este gabinete en los últimos días dar muchos palos a ciegas, y esto, más que ayudarnos, nos genera situaciones con el tema de la vacunación. Muchas personas pendientes de vacunar, y esto se dan situaciones. Le decía yo ayer a un amigo en un grupo que muchas veces lo más fácil del mundo es ver las cosas desde su prisma, desde su parte, y le decía, porque se ha generado todo un movimiento y se habla hasta de una marcha para el día 15 con relación al toque de queda, y yo le decía, no podemos pensar solamente en quienes tenemos horarios de oficina o quienes tenemos otras facilidades. Hay que entender que aquí hay músicos que tienen casi 2 años. Por ejemplo, el caso de Fran Rodríguez, que vive de las maestrías de ceremonia. No ha hecho en 2 años una maestría de ceremonia, no ha hecho un evento. Entonces yo no puedo pensar en mí, sino todo el que tiene bares, restaurantes, licor store, lo que es la vida nocturna y todo lo que se desprende de esto, los taxistas, el que vende, el que transporta, el que vende hot dog y todo esto, son personas que han estado muy afectadas, y yo creo que no podemos darle el mismo tratamiento a provincias que se han comportado y que han acudido al llamado de la vacunación, a castigarlas, al igual que otras que tal vez tienen la necesidad de establecer un toque de queda más rígido, y por eso saludamos la medida de que siempre le toca al presidente salir a enmendar los tollos que hacen los funcionarios, porque se supone que eso debió haberse revisado las estadísticas y las normas para evitar lo que hemos visto, de tener que estar echando hacia atrás cosas porque a veces no se sopesan, no se planifican de manera correcta. Y sectores tan importantes como el mundo del entretenimiento, los bares, los restaurantes, han sufrido en demasía las consecuencias de estos toques de queda, de estas medidas, de estas regulaciones que se han estado llevando. Porque usted va a un restaurante y no es verdad que usted se la va a pasar a agua. Ya a las 3 de la tarde está impedido cualquier tipo de negocio de vender bebida alcohólica, y usted va a un restaurante a almorzar, va a cenar, y no es verdad que usted no se va a tomar una copita de vino, va a acompañar con algún licor este almuerzo o esta cena. Y eso mismo ha pasado con los artistas. Hay muchos que tienen que hacer conciertos a las 6:30 de la tarde. No hay esa gran población que esté dispuesta a salir a esa hora o que esté en condiciones económicas para hacerlo. Y entonces todo esto regulado. Ya a las 9 tienen que recoger todo el mundo con la disposición que había con esto del toque de queda. Lo que sí es que la población como que se está hastiando, se está cansando, y debiera ser un poquito más flexible la Presidencia de la República y el Gabinete de Salud, que conjuntamente son quienes toman las decisiones. Ya hay pueblos, hay provincias, hay ciudades que debieran tener un poquito más de libertad, y esto uno espera que en los próximos días el presidente pueda tomar la decisión, porque no le ha ido tan bien. No le ha ido muy bien, y más con esta situación crítica en cuanto a la economía se refiere. La población, hay un sector que sí puede darse el lujo de salir a disfrutar a un restaurante, porque no es lo mismo usted llevársela a su casa que compartir con algunos amigos y conversar en una mesa de un restaurante, que alguien pues le esté facilitando las cosas. No es lo mismo ni es igual. Los mismos camareros con las propinas, que viven la mayoría en base a eso, y son muchos, porque
en lugares donde hay bodas, donde hay recepciones, ahí se contratan muchos camareros y estos no la están pasando bien en estos tiempos como tantos otros que ya señalaba Edison en sus comentarios. Es eso. Por eso cuando no nos guiamos de las estadísticas tenemos problemas. Ojalá y esto del día 15 en Plaza de la Bandera se pueda desactivar, porque quienes hacen políticas públicas o quienes son decisores públicos deben siempre, y es algo que lo he dicho aquí 1000 veces, no se me olvida nunca, que cuando estaba en la universidad estudiando tanto decisiones públicas como políticas públicas, era lo que siempre decía: si el hacedor o el decisor de políticas públicas no tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de las otras personas, al final las políticas públicas o las decisiones públicas no van a servir, porque debe existir esa empatía de decir, pero ¿y qué pasa con el que hacía Uber de noche? O con el taxista que transportaba a la gente que iba a las fiestas, la persona que vendía el hot dog, y así sucesivamente, porque la economía es eso, es todo un entramado, es un tejido que afecta directamente a muchas personas, y a veces vemos las cosas desde nuestra perspectiva, porque por ejemplo a mí no me afecta absolutamente nada, porque no hago vida nocturna, porque ya a las 6 de la tarde estoy en mi casa, pero no se trata de mí, sino se trata de un montón de personas que cuando yo estoy en mi casa, a partir de ese momento es cuando empiezan su trabajo, y son los que más han cargado con este peso de esta pandemia, porque aunque parezca mentira, aquí hay gente, amigos que uno conoce, que son guireros, que son tamboreros, que tienen año y medio sin ponerle la mano, tocan en su casa para no deprimirse, pero tienen casi 2 años, rumbo a 2 años que no ven a Linda. Entonces tenemos que ser un poco conscientes con esto y entender, porque haciendo lo mismo, que es otra palabra que hemos recalcado aquí, haciendo lo mismo no se logra cosas diferentes. Tenemos 2 años utilizando la misma metodología y el resultado al parecer no ha sido el mejor. Entonces nos toca a nosotros replantearnos y dejar de estar dando patadas voladoras que no nos llevan a ningún lado. Muchos desafueros que vemos en los medios, en las redes sociales, la actuación de la policía en contra de aquellos que llega un momento en que la desesperación, precisamente por la parte económica que viene afectando a gran parte de la población, los lleva a quizás a una desobediencia, a incumplir con los horarios establecidos en estos momentos, porque tiene que buscar la manera de vivir. Nosotros sí criticamos a aquellos que utilizan y aprovechan para hacer el famoso wiri-wiri, el concentrarse en una esquina, en un bar. Esto nosotros lo criticamos, pero hay mucha gente que tiene la necesidad cuando está vendiendo algo en su negocio y mantiene 1 o 2 horas después, es porque, óigame, hay una crisis y esa persona busca la forma de comenzar a compensar parte de lo que no se ha podido ganar o de lo que debe y tiene que pagar, porque aquí la mayoría de la población tiene compromisos económicos bastante fuertes que no ve la manera, no ve el día en que pueda salir de ellos. Así es, muy complicado, y todo no puede ser enfocarnos en el sistema sanitario. También tenemos que ver que la gente necesita vivir, y recordemos que todos los planes sociales, los asuntos sociales fueron retirados, y esto acompañado del aumento de los precios y toda la situación que estamos viviendo. Entonces nos toca a nosotros replantearnos estas cosas y aprender a trabajar de manera separada. Si Santiago tiene buenas estadísticas, no hay por qué enrolar a Santiago en otro grupo. Si nuestra situación está en Mao, en Puerto Plata, en Asua, trabajemos ahí y concentrémonos ahí, porque a veces queremos hacer y correr más que la pelota y las cosas no nos salen bien, porque tenemos demasiados frentes abiertos y hay que concentrar las ejecutorias enfocado en estadística, enfocadas en hechos, no en lo que yo me soñé o lo que yo creo que debe ser, porque a veces sin querer y a veces queriendo la dañamos, la regamos por no detenernos. Los dominicanos siempre hemos tenido ese tema de siempre andar arreglando la carga en el camino, y eso nos causa muchos problemas. Ojalá y podamos nosotros tener
otro tipo de manejo con esto, porque ya empezamos a ver países donde están hasta descontinuando el uso de mascarilla y nosotros volvemos atrás al tema de cuando empezamos con esta restricción de este toque de queda. Hay que cuidar la salud, pero hay que cuidar la salud financiera y económica de la gente también, y hasta el estadio emocional en que la gente se encuentra. Entonces hay que ver el bosque y dejar de ver un árbol, porque nos está haciendo daño en todos los sentidos. Vamos a ir a la publicidad y ya volvemos con las portadas, noticias locales, regionales, nacionales, internacionales, deportes y como cada lunes una revisión a las económicas. Publicidad y ya volvemos. Damos un vistazo como cada mañana a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal Super TV 55. En portada, obispo Freddy Bretón confía justicia no defraude al pueblo en procesos por supuesta corrupción. Vemos la imagen ayer de la celebración de la Acción de Gracia, aniversario del periódico Camino, 40 años. Hubo un reconocimiento a Monseñor o el padre Mon Lluveres, padre jesuita, que murió recientemente y que dirigió a Radio Santa María por muchos años. En otra de las informaciones, ministro de Salud Daniel Rivera se aplica tercera dosis contra el COVID-19. Ayer estaba siendo convocada la prensa al Gran Teatro del Cibao, donde acudiría el ministro de Salud, Daniel Rivera, a inocularse con la tercera dosis. Y se está promoviendo mucho la tercera, y aquellos que no han arrancado con la primera, lo pone a pensar.
y más con todo este debate que ha habido de personas que entienden, todavía no está basamentada en estudios oficiales y reales esto de la tercera dosis, pero la están promoviendo, Pese a lo que dijo muchas organizaciones locales e internacionales, que había que esperar, y esto ha generado muchas cosas. Ministerio de Obras Públicas realiza limpieza de cañadas por instrucciones de la gobernadora licenciada Rosa Santos. Inclusive cuando estuvo el doctor David de Luna aquí, nosotros le hicimos la pregunta de aquellos países que habían hecho la combinación, pero con 2 dosis, no con una tercera, de dosis de laboratorios diferentes. Y dijo que sí, que eso estaba todavía sin una evidencia científica de que era un proceso de investigación el que se estaba llevando aún con esta combinación. Gianmarcos Rodríguez recibe galardón Gran Maestro en reconocimiento del Ministerio de Educación. Vicepresidenta asegura que el gobierno garantiza la salud sin darle la espalda al tren productivo. Abel Martínez pide al gobierno excluir a Santiago del toque de queda. 150 empresas quiebran durante la pandemia, dice el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, Sandy Filpo. ¿Cuántas son? 150 empresas, dice. Pues eso será en Santiago. Pero bueno. Vamos a ver. En esta provincia. Bueno. Y la cifra podría duplicarse si no se acuerda algún tipo de apoyo financiero. Gobierno dispone... Lo he dicho aquí, usted me ha escuchado 1000 veces aquí reclamando eso. Claro. Si no hay capitalización, la cosa será peor. Gobierno dispone que los lugares con el 70% de vacunados con segunda dosis les retiren el toque de queda. Fallece el dirigente político y miembro fundador del PRM, Tirso Mejía Ricard. Incendio destruye 4 viviendas en Mao y afecta a otra parcialmente. Interior y Policía respalda jornada de vacunación en provincia Duarte. Dice la vicepresidenta que la tercera dosis es opción de los ciudadanos. Y entonces, si usted quiere la pone y si no, no. Vamos a la información. Jornada de vacunación se fortalece con tercera dosis. Abel Martínez sugiere excluir a Santiago del toque de queda. COE mantiene alerta, bueno, mantenía, yo creo que ya esta información está un poquito fiambre. Dice 15 provincias en alerta verde tras el paso de la tormenta Elsa. Ya pasó Elsa, ya ha bajado esto. Arzobispo espera justicia no defraude a la población. Listín diario, para hoy el listín, el principal pilar de Jan Alain lo lleva ante las barras de la justicia. Bueno, vamos a esperar lo que va a ocurrir ahí, porque hay muchos nombres que podrían sonar de empresarios ligados al gobierno, porque están en todas, lamentablemente es así. ¿Cómo que usted dice, como sopla el viento? Sí, como decía Leonel, que él iba como soplaran los vientos. Y óigame, aquí hay gente, el Estado es el principal comprador. Comprador, consumidor, contratador. Y son los mismos personajes, los mismos actores que actúan en pasados, presentes y futuros gobiernos. Y lo grande es que ahora es con incidencia dentro de los gobiernos, incidencias directas, porque son funcionarios. ¿Recuerda la noche de la tertulia, lo que le preguntábamos a Claro. Empresarios tienen que estar... Que políticos quieren ser ahora empresarios y empresarios quieren ser políticos. Y eso se vio a raíz del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que estaba compitiendo con empresarios, porque ellos se convirtieron en eso. Sí. ¿Te recuerda? Claro. Y entonces, en perjuicio de muchos, estaban trayendo, eran los principales importadores en un momento. Por eso hay unas fortunas ahí que nadie sabe de dónde surgieron. Y todos entonces, tienen empresa de algo. Ligado al sector construcción, importador de artículos de consumo masivo.
Porque esas fortunas... Canales. Sí. Aquí hay gente que tienen circuitos de emisoras. Aquí hay gente que tienen canales, que tienen empresas de hacer vallas, que tienen muchísimas cosas a la vista de todo el mundo. Y todo el mundo sabe dónde surgió ese dinero. Por ahí todo ese dinero. Porque el que no era contratista tenía a un tercero que hacía esas funciones y eran recursos que generaban. Y por eso esas grandes fortunas que vemos hoy día en políticos, cuando estaba en contra de la ley. PRD llega a su 60 aniversario al borde del aniquilamiento. No, pero le van a dar una brisita ahora con esto de la decisión del tribunal. No, pero yo estaba leyendo eso y yo le di otra interpretación a eso. Porque lo que ordena, vi que eso ordena a la Junta a revisar la proporcionalidad, creo, no que es un asunto de fallo final. Que la sangre no llegue al río, porque si se le dan a uno va a tener que dársela al otro. Y ahí es que está, defendiendo los chelitos, porque la distribución sería a más partidos y tocaría menos. 20 millones. 12 cantantes que se enamoran de República Dominicana y llegan para grabar videos. La sobrevaluación de precios para equipos del INASIF, según el Ministerio Público. Descontinúan alerta verde a 15 provincias por ausencia de lluvias. Ahí está, ya lo decía. La información tiene el titular todavía de las alertas en 15 provincias. La tercera dosis y la voz de la ciencia, una foto con la directora del Gabinete de Salud, la vicepresidente Raquel Peña y el director o ministro de Salud, Daniel Rivera. Así justificó la PETCA su solicitud de declaración de caso complejo en Operación Medusa. Es el caso que encabeza el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. ¿Te recuerdas lo que le dije? Que eso iba para largo. Ya eso fue para el jueves. Una semana se van a tirar ahí preciosos. Y usted verá cuántas cositas pueden destaparse de ahí y salir a la luz. Porque ya hay imágenes, fotografías inclusive, que esos negocios de Jan Alain vienen desde tiempo atrás. Sí. Ya él era funcionario en el tiempo de Leonel. Él representaba empresas donde los accionistas o miembros del consejo son funcionarios del gobierno hoy. Así es. Y de hecho hay funcionarios que pusieron en el día de antes de ayer a disposición del presidente su cargo. Y como vimos un accionar tan ríspido con Kimberly, con Faña, con Antonio y con muchísimos otros, esperemos que se tenga también la misma premura de tomar decisiones y salir a decir cosas. Hipertensos y diabéticos son los más entre los muertos. Muere el rector Universidad de la Tercera Edad, José Nicolás Almanzar García. Ese fue el ministro de Salud, Almanzar. De Educación. De Educación. Sí, cuando Balaguer. José Nicolás, sí, de Educación. Cuando Balaguer. Sí, sí. Entonces, Azona Ores apoya tercera dosis de vacuna anti-COVID. Asegura hay especulación por precios de los fletes. Abogados de imputados caso de Brecht denuncian Moya ejerció función de amenaza contra sus clientes. Ese es otro tema de los abogados del Estado, o lo que contrató el Estado. Lo mismo que defienden allá en Alain. No, y entonces la manera, no hay una disposición que establezca cómo deben ser seleccionados los abogados que vayan a actuar a favor del Estado, pero bajo las condiciones y el esquema que se presenta, oye, cualquiera quisiera estar ahí, y uno ve que como que el Estado da demasiado. Todo aquello que tenga que ver con investigación, con reclutamiento de personal para investigar, es el Estado que debe adelantar ese dinero. Sí. Y entonces veo cifras en dólares. Cifras cuantiosas en dólares. Los abogados en Santo Domingo cobran en dólares.
Y es el dólares. mismo, así como están los empresarios, así es el mismo grupito de bufetes. Sí, sí, sí. Aquí había una reconocida firma de Santiago, que usted pasa y dice, pero por Dios, y este edificio, eso mismo, esas mismas cosas. Pero nada, ese es su trabajo. Se lo dio, sí. Y al que, exactamente, al que Dios se lo dio. Ese es su trabajo, pero también los gobiernos deben ser mucho más cuidadosos. Y ahora que se está hablando de transparencia y de hacer las cosas a favor y en contra de todo aquello que veníamos arrastrando, que era criticado por la población. Se supone que todas las instituciones tienen un consultor jurídico y que debe haber una estructura que debería encargarse de eso. Es decir, que cobran. Claro, todas las instituciones tienen. Entonces, si nosotros o usted, el que sea la institución, en este caso CDE, lleva un proceso, se supone que son sus abogados que deben litigar eso y no tener que contratar instituciones, abogados externos, porque ahí está el trabajo de esas cosas. Pero este es el país de la maravilla. Diario Libre, el COVID-19 le cuesta más de 64.400 millones al país. El costo de las vacunas es de 31.115.900.000 pesos. Alza del petróleo provoca subsidios por más de 14.000 millones de pesos. Los cambios de los partidos a un año de las elecciones presidenciales y congresuales. Eduardo Estrella, trabajamos en una reforma integral de arriba a abajo a la ley de la seguridad social. Casi 3.000 personas reciben tercera dosis de refuerzo anti-COVID en primeros días. Hay muchos senadores que no le perdonan a Eduardo el no estar recibiendo lo del barrilito. Y quieren su cabeza, lo quieren llevar de ahí. Bueno. Yo creo que hace falta una nueva cara en el Congreso para darle nuevos aires. Pero que no vale la música de la mayoría, que lo que quieren es sacar beneficio y sin importar la situación que estamos viviendo hoy día de estrechez económica, donde debe haber una austeridad por todas partes, por todos lados. Pero eso hay que transparentarlo, porque hay muchas cosas que gente que dice que no me dien y después dice que le dien 300.000, que no me dien, que espérate. Transparentemos eso, pues yo creo que hay muchas labores que pueden hacer los senadores con ese dinerito, porque aquí la mayoría de instituciones que hacen trabajo, que son instituciones serias, tienen que andar pidiendo. Y si con ese dinero podemos hacer cosas como el Instituto del Cáncer, como Profamilia, como Casa Abierta y otras, yo creo que sería muy bien. Que lo publiquen en sus cuentas. Lo que exacto. hacen. No, a mí, si fuese yo, tienen que llevarme recibos con comprobante fiscal o cosas que puedan determinar. No diga que gasté. Adelante, compañero. La PETCA identifica contratos ficticios en compras de combustible y materiales de construcción. Vamos ahora al Nuevo Diario y con estas terminamos para hoy. ¿Cuántos días de cuarentena? 472 llevamos ya los dominicanos. 472. Autoridades anuncian la construcción de moderno muelle en Sabana de la Mar con una inversión de 30 millones. Reciben con regocijo anuncio eliminar toque de queda condicionado a proporción de vacunados. Obras Públicas rehabilita este domingo la autopista 30 de mayo y disponen el libre tránsito. Esto debieron haberlo anunciado antes para que hubiese una mayor motivación de empresarios para enviar a sus colaboradores a vacunarse, darle ese tiempo libre si no lo podían hacer el fin de semana. Y entonces ahí comenzar prácticamente una normalidad en cuanto a las actividades económicas, que es la principal afectada, aparte de la emocional. Dice grupo, no tenemos miedo, se manifiestan frente al Palacio Nacional por Río Masacre. Abinader declara el lunes día de duelo oficial por muerte de Tirso Mejía Ricard. Salud Pública informa que 62% de la población está vacunada con primera dosis y cerca del 39% con segunda. Se registra pelea entre dos agentes de la policía y ciudadanos.
y ha ido aumentando este tipo de incidentes, este tipo de confrontaciones. Hay que tener tacto, psicológicamente actuar en contra de acciones como estas, porque es que hay una actitud de parte y parte de no obtemperar, de no tomar las cosas de otra manera, que todo tiene que ser a través de la violencia. Entonces, agentes policiales hieren de bala a presunto atracador durante persecución en el Ceibo. COE descontinúa el nivel de alerta verde para 14 provincias y el Distrito Nacional. Policía se hiere accidentalmente cuando jugaba con su arma de reglamento. Vamos entonces a las noticias internacionales, los deportes, las económicas para hoy lunes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos este recorrido de hoy en el Vaticano, y es que el Papa pide esfuerzos en común por un diálogo ante la crisis de Eswatini. Bachelet ve con admiración inicio de la convención para trabajar la Constitución de Chile. Asesor de Biden dice plan para Venezuela es apoyar negociación para unas elecciones libres. Una base de Estados Unidos en Siria es atacada con cohetes por segunda vez en esta semana. Venezuela felicita a Estados Unidos por el aniversario de su independencia. Juan Guaidó participa en Asamblea Ciudadana y respalda la propuesta. Miles de personas protestan en Burkina por el auge del yihadismo. El gobierno solo se elige en comicios libres, dice el embajador de Estados Unidos en Asunción. Marine Le Pen reelecta al frente de su partido sin ninguna oposición. Nos vamos a las deportivas para revisar lo que ha pasado en esta actividad en el fin de semana. Machado pega 2 jonrones, Candelario de 4-3, Franco da jonrón, Rodríguez y Cisneros salvan, Tatis Jr., Vladimir dan doblete y Pujols decide. Gobernación y Miderec conocen medallista Javier Polanco. Batalla por el MVP, quien lidera ambas ligas. Como cada lunes echamos un vistazo a los precios de los combustibles y las monedas. Entonces tenemos que para esta semana el precio de la gasolina premium 252,20, gasolina regular 239,30, gasoil premium 202,40, gas propano 127,10, gas natural 28,97. El sector minero creció 16,2 el primer trimestre del año y el Fondo Monetario proyecta repunte en la recuperación económica de la República Dominicana. Estas son las principales noticias. Ahí vemos a nuestro amigo Darío Castillo en la portada del listín, que ha sido el pobre Darío escudo de la mala gestión y administración de muchos funcionarios que han optado por llevar a sus familias o a sus consortes y socios y personas de otro lado antes de llevar a sus compañeros de partido, y le ha tocado a Darío cargar con la culpa de esa indecencia de muchos directores y de muchos ministros. Y le echan la culpa, sí, al MAP y a una supuesta ley de carrera administrativa que nada tiene que ver con que al día de hoy una gran cantidad de PRMistas están fuera. Pero vamos a la publicidad y ya volvemos con la ampliación, análisis y comentarios de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
Dentro de todo ese soporte que ha estado presentando el Ministerio Público en contra de los involucrados en la Operación Medusa, que encabeza Jan Alain Rodríguez, es Procurador General de la República, ahí hay evidencias, hay pruebas presentadas por el Ministerio Público y que se han dado a conocer porque ya han sido introducidas hasta la justicia, el juez o la jueza que va a ver acción en este caso. Y se habla de las licitaciones que se hacían, que siempre se quedaba en el mismo círculo. Todas las licitaciones, pone a la gente a trabajar, lo pone de mojiganga, porque usted tiene para una licitación poner muchas cosas en orden, y esto, aparte de tiempo, es también dinero, para que ya usted vaya al matadero, que sea una crónica de muerte anunciada, como la famosa obra de Gabriel García Márquez. Y vemos también en las contrataciones de la cárcel moderna, supuestamente, que denunció Roberto, el ex rector de la Santana, Roberto Santana, denunció una serie de cosas ahí que no aplicaban para una supuesta modernidad de una cárcel, inclusive hasta un centro hospitalario dentro de la misma, habiendo en los alrededores unos 5 centros de salud y muchísimas otras cosas. Pero cuando usted ve el desglose de a quiénes se le entregaron, a qué empresas se le entregaron estas áreas de la obra, vemos a una muy conocida por usted, que es la Yarul. Sí. Ahí está también. Es decir, que son las mismas personas que uno ve que trabajan y se benefician en todas estas contrataciones. Ahí está esta firma, aparece o presentan también en una que está involucrada quien representa, y no es un secreto para nadie, que este señor representa a uno de los poderes económicos más grandes que tiene la República Dominicana, que desde los tiempos de Trujillo, cuando el apogeo de la caña de azúcar, ellos eran ya unos portentosos. Estamos hablando de los Vicini, que tiene una representación en el gobierno. Y ahí el hecho de ver cómo ellos adulteraban, cómo sobrevaluaban muchas cifras, son temas de escándalos. El remover la tierra, que son de los primeros pasos que se dan antes de edificar, antes de levantar una obra, alcanza más de 1.000 millones de pesos, solo el remover tierra. Y entonces ahí están distribuidas las cantidades entregadas a estas firmas, pero vaya sorpresa, la mayor concentración económica está en el ministro de la Presidencia, la empresa que representaba. Ahí está el grueso. Y si estamos hablando de una obra sobrevaluada, no solamente es responsable el que manda a hacer la obra, es todos aquellos que se prestan a accionar en contra de la población dominicana. Porque cuando usted actúa, claro, cuando usted actúa de esa forma, es porque está sacando dinero de la costilla del pueblo, que a la corta o a la larga es quien tiene que pagar todo ese dinero, con los impuestos, con todo lo que se aplica de gravámenes a productos, a esto y lo otro. Y entonces hay que investigar. Desde Metaldor, en los tiempos de Leonel, empresas que representaba como consultores o firma de abogados el mismo Jan Alain. ¿Y quiénes estaban en Metaldón, en el Consejo? ¿Quiénes estaban en otras empresas que hacían negocios con el Estado? Bueno, gente ligada y que representaban precisamente al pueblo dominicano, beneficiando a empresas que lo han venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Miren lo que ocurrió con Punta Catalina, esos terrenos donde se construye Punta Catalina. No es propiedad del Estado dominicano, es propiedad privada, y entonces ese será otro tema que se estará discutiendo en los próximos días o en los próximos años, cuando se quiera salir de Punta Catalina. Es decir, que hay mucha tela por donde cortar en todo esto aquí. Cuando usted dijo eso me sonreí,
porque en la República del Mundo nos encontramos que los asociados de Odebrecht, que se llamaban Odebrecht, esa empresa se llamaba para República Dominicana Odebrecht Estrella, que quitan todos los letreros de todas las obras que hicieron. Entonces, ahí habían gente que están sentados ahí por ser diputados. Entonces, los socios no lo sientan. Y me estoy riendo de eso, porque ahorita los socios tampoco en este caso caen. Así era que se llamaba esa empresa y no la ha sido ni siquiera tocado para beberse un café los socios de Odebrecht en el país. O no fueron, porque eso al final va a terminar, como lo advirtió la hoy procuradora Miriam Germán, que eso no tenía sustento. Y eso le costó a ella el atropello, por decirle, con lo que hay ahí, eso no da ni para comprar sal. Y de ahí cayó ella en desgracia, con los que no querían que ese caso llegara a términos, a buenos términos, porque tenía mucha gente que dar cuentas. Porque aquí uno se confunde muchas veces, o quieren confundir. ¿Qué se decía de Jean Alain? No, él antes de llegar a la Procuraduría ya era millonario, pero Sí. él venía trabajando ya, él venía haciéndole trabajo al Estado. Y hay que investigar eso, si por ahí fue que se le hizo millonario cuando en la repartición, claro, cuando en la repartición había que darle su tajada a él también. Ay, mi madre, ay, mi madre. Yo creo con esto que se está dando y la actitud del mismo ministro, el ministro Macarrulla, que ha puesto a disposición el cargo al presidente, yo creo que es un buen momento para el presidente, con la salida de este señor, relanzar el gobierno. No debió aceptarlo, no debió aceptarlo. Mire lo que hizo Carlos Fonder, que en paz descanse. Renunció Sí. del Consejo de Corazán porque él es contratista del Estado y no podía estar en las dos cosas. Ay, esta mañana iniciamos el programa con esto. Se fue implacable con Kimberly y se fue implacable con Faña y con Antonio. Entonces, es como dice la monjita, es a todos. Y yo creo que finalmente, si este señor sale o tiene que salir, el presidente tiene una oportunidad de oro de relanzar el gobierno. ¿Por qué? Hay mucha gente que entienden o no entienden, tal vez porque no conocen la dinámica del Estado dominicano, lo importante que es un ministro de la presidencia. Es el brazo operativo del gobierno, es el gerente del gobierno, el gerente general del gobierno, porque el presidente es una figura, lo mismo que pasa en una empresa, está el presidente del consejo y está el gerente general, que es el operativo. Y lo que hemos visto de Lisandro Macarrulla es una muy pobre participación en ser el gerente general, que tú lo ves en Santiago, que va a La Vega, que se junta con los senadores. No, ha tenido una participación un poco tímida, y entender que manejar empresas y manejar el Estado son cosas muy diferentes. Y en este proceso, si llegara a salir, creo que el presidente tiene muy buenos candidatos ahí para fortalecer algo que hace falta en el gobierno, que es liderazgo, que no lo hay, Aquí todo, si no se hace a través del presidente o de la primera dama, las cosas no se resuelven. Todo el mundo lo que pide es ver al presidente, o tuitean cualquier cosa y etiquetan a la primera dama, porque hay ese vacío de liderazgo de que la gente no confía. Entonces, es un momento importante para darle una visión menos empresarial y más política, porque el Estado o los estados se manejan con conocimiento de lo que hay con la parte administrativa, pero con la parte de la política. Entonces, con una visión tan empresarial, yo creo que por eso el gobierno ha tenido muchos escollos en cierta parte, porque hay una visión excesivamente empresarial que nada tiene que ver cuando se maneja el Estado con una empresa. Usted puede traer procesos que han funcionado en las empresas públicas, en las empresas privadas, y llevarla al sector público, pero la visión es totalmente diferente. La visión es totalmente diferente y por eso vemos muchas patadas voladoras en este sentido. Vamos a esperar, creemos que hay que ser justo. Y si en un momento fuimos fuertes y presionamos para que por un asunto
que no queremos decir que tampoco es una tontería, a Faña lo suspendieron. A Kimberly la suspendieron con un asunto que todavía nadie ha podido tampoco explicar. Entonces yo creo que en su defecto el presidente debería suspender hasta que se aclare esta situación, para que se muestre que es como dice la monjita, que es a todos, sin que haya esa discriminación de que con Faña salimos, y es el llamado que mucha gente. Yo creo, no conozco a Macarrulla, no tengo nada personal, porque yo nada lo llevo a personal, pero yo creo que la salida de él del gobierno y el presidente colocando un político que ayude a equilibrar la balanza en el cerebro del gobierno, un político, yo creo que el rumbo sería otro, porque eso va a equilibrar la balanza de alguien que tenga experiencia. Yo desde el principio mi candidato a esa posición era Orlando Jorge Mera o el doctor Guido Gómez Mazara. Esos eran mis dos candidatos por ese nivel de operatividad que necesita el presidente. Señores, hasta para juntarse con los panaderos, con una junta de vecinos, tiene que hacerlo el presidente, porque no hay liderazgo en el gobierno. Ahí se armó un asunto, tuvo el presidente, y el presidente tiene que bajar, a veces con muchísimas cosas de respuesta, hasta un tema del PAN, porque no hay ese liderazgo, ese respeto, esa vinculación de la sociedad con esos funcionarios, y hay un vacío en Palacio Nacional, que a lo mejor, si finalmente ese señor Lisandro Macarrulla sale, se pudiera equilibrar esta situación. Hay un tema que Fran trataba ahorita, ya nos vamos, y es lo que decía Sandy Philp. Señores, con carácter de urgencia, tenemos 1 año y medio haciéndole el llamado al gobierno. Están haciendo desembolsos para reactivar la economía, para ayudar a las pymes, entonces el dinero lo quieren mandar por una vía a los cuales las pequeñas, las medianas empresas no tienen acceso. O en su defecto, usted está enganchado en un banco, y cuando usted es un banco, el banco le dice, pero tú estás enganchado aquí, no te puedo hacer nada. Ahora, si hubiese una facilidad de decirle, Fran, mira, aquí hay un dinero a una mejor tasa para que tú le saldes al banco y te voy a dar un mejor plazo, para que tú saldes allá a mejor plazo, más cantidad de cuotas y un dinerito extra para que tú te capitalices. Eso es lo que hace falta. Si se lo mandan a los bancos, eso termina en compradera de carros, en compradera de apartamentos, en el consumo, que fue donde han ido casi 60.000 millones de pesos que han entregado entre el gobierno pasado y esto. Y cuando usted le pregunta a las asociaciones si ha llegado el dinero, te dicen que no ha llegado. Entonces, si se va a liberar dinero nueva vez, mire, ahí están las cooperativas. Ahí está la misma cosa esa de la banca del pueblo, del gobierno. Y tienen un banco. El gobierno tiene un banco que maneja temas de pymes, y háganlo ahí. Y digan, no, aquí vamos a posponer todas esas medidas por 2 años de manera transitoria, y vamos a flexibilizar el código monetario para que haya acceso. Porque todo no es vacuna, y tercera vacuna, y toque de queda. El tejido económico tiene problemas. Y decía Sandy también en ese informe que traía nuestro diario digital, más de 150 empresas que han tenido que cerrar. Entonces, hay que ponerle ojo al Cristo, que es de cera. Publicidad y ya volvemos. El sonido del motor